Vladimir Putin, aseguran en Occidente, está dispuesto a ceder territorios a Ucrania. Parece que se ha cansado ya de la guerra, parece que no le va nada bien en el frente y está poco menos que ansiando terminar esto cuanto antes. Donald Trump ha sido sumamente convincente, pero ¿qué hay de cierto en todas estas informaciones y sobre todo de dónde nos vienen exactamente? En primer lugar, comenzamos con las imágenes de este artículo en particular. Y aquí hay que citar de forma especial los medios occidentales, digamos al completo, porque hay varias ya fuentes que hablan del hecho de que podrían no tener la contabilidad y sobre todo la conciencia del todo limpia. ¿Y a qué me refiero? A los rumores que en su momento surgieron a raíz de que para publicar artículos en los medios occidentales, digamos artículos ad hoc en ciertos medios occidentales, a todo esto, y aquí, por supuesto, yo hablo de una forma, bueno, vamos a ser cuidadosos, un tanto de oídas. Resulta que basta con pagar unos $100.000. Esto es simplemente un detalle, pero ahora lo que nos ocupa es este artículo en particular. Putin demanda que Ucrania simplemente se rinda, pero la clave está en que el artículo lo venden como que Putin demanda que Ucrania entregue los territorios clave, y esto se hace efectivo, ¿no?, en esa llamada que hace poco tuvo lugar entre Vladimir Putin y Donald Trump. Pero claro, dentro del artículo ya entran a contarnos una historia bastante perjudicial para la imagen de la Federación de Rusia. Dicen, aseguran, incluso os diría que Vladimir Putin está dispuesto no solo a ceder territorios, no solo a aceptar, por un lado, los territorios que le quiere entregar Ucrania, sino directamente ceder territorios ya conquistados por parte de la Federación de Rusia el mismo. Lo curioso aquí viene en el momento en el cual ahondamos en la noticia en cuestión, vemos qué territorio supuestamente está dispuesto a ceder Vladimir Putin, de dónde viene la información en general, porque esta es realmente la clave. El artículo que estáis observando aquí ahora mismo resulta que es una de las fuentes principales de sacar las conclusiones de las regiones que Vladimir Putin estaría dispuesto a entregar, y la fuente es un medio tan sumamente occidental como lo es The Washington Post. Es justo el artículo que estáis viendo en vuestras pantallas. Viene con esta imagen, está de alguna forma representado con esta imagen de Vladimir Putin y Donald Trump, y por un lado pareciera, ¿no?, cuenta la historia de una absoluta victoria por parte de la Federación de Rusia porque está en condiciones de exigir que Ucrania ceda territorios clave, pero a cambio de esos territorios clave resulta que la Federación de Rusia está dispuesta a entregarlo absolutamente todo. Aseguran en The Washington Post que Vladimir Putin está dispuesto a cambio de recibir y por lo tanto anexionar a la parte rusa, ¿no?, a la Constitución y al territorio de la Federación de Rusia, el territorio de la República Popular de Donetsk al completo, que es donde ahora mismo están teniendo lugar los combates más feroces, y a cambio entregaría, ojo, las regiones de Jersón, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov. No está mal la cosa, ¿no?, teniendo en cuenta que lo que le entregan tan solo es una región, o lo que queda de la misma. Tiene su explicación y consiste, ya hay varias fuentes que hablan de ello porque enseguida la bola se hizo sumamente grande, consiste en que básicamente pues Vladimir Putin entiende que la República Popular de Donetsk es una zona que está fuertemente fortificada y por lo tanto necesita hacer cesiones que de alguna forma equivalgan a la complejidad de ir avanzando sobre ese territorio por lo militar. Vamos a ver enseguida cómo está la situación en el frente ucraniano en términos reales, porque esta de hecho es una de las partes más importantes de este asunto, o sea, hasta qué punto Rusia, a juzgar por estas informaciones, está en la situación de ceder los territorios ya anexionados básicamente, ¿no?, a su territorio, y por lo tanto hasta qué punto se trata de informaciones realmente ciertas. El punto
clave. Por un lado, 5 regiones que estaría dispuesto a ceder Vladimir Putin frente a una sola, que se explica, repito, por el hecho de que esta única región, la de Donetsk, está sumamente fortificada, de modo que pues, avanzar por ahí no tiene nada que ver con ningún tipo de avance que se pueda llevar a cabo en las demás regiones, donde a todo esto la Federación de Rusia en estos mismos momentos está avanzando básicamente sin parar. Y lo vamos a ver enseguida en mayor detalle. También otro punto es que nada más salir el artículo en cuestión, no os lo vais a creer, pero casi de forma inmediata salió Vladimir Zelensky y vaya por Dios, resulta que tuvo que en parte desmentir, en parte confirmar estas informaciones porque era realmente como si estuviera absolutamente preparado. Para ello dijo que, por supuesto, Ucrania no entregaría ningún territorio a la Federación de Rusia, respondiendo, ¿no?, a la primera parte del artículo donde se decía que Vladimir Putin, a cambio de la entrega de estos territorios, había exigido que Ucrania efectivamente le diera a Rusia la región de Donetsk, porque vaya por Dios, resulta que el ejército ruso no está pudiendo hacer nada ni avanzar a lo largo, o sea, no puede adentrarse pasando, ¿no?, esas fortificaciones ucranianas, no puede hacer nada para efectivamente terminar controlando el territorio en cuestión. Vladimir Zelensky ahí se hizo el fuerte y me imagino que esto era realmente lo que se esperaba, puesto que hay otras informaciones que hablan en términos radicalmente distintos, tanto sobre la posición de Zelensky en términos generales como, por supuesto, sobre cuáles fueron las cosas que realmente se negociaron entre Zelensky y Donald Trump. Esto no lo digo yo, lo dice una fuente ucraniana, en particular el bloguero Anatoly Shary. Según una de las fuentes europeas, esto lo escribe Financial Times, Shary se dedica a citarle. Trump le dijo a Zelensky que estaba perdiendo la guerra, advirtiendo: si quiere, te destruirá, refiriéndose en este caso a Vladimir Putin. En algún momento Trump tiró incluso los mapas ucranianos, de alguna forma como dejando de lado la situación de combate, agregó la misma fuente. Es decir, el tono de la conversación entre Trump y Zelensky era más bien todo lo contrario a lo que quieren desde Ucrania que parezca, y por otra parte, por lo tanto, la posición de Ucrania tampoco es que resulte tan ventajosa. En cambio, Vladimir Zelensky, por supuesto, cuando salió a dar su mensaje, pues repito, de pura casualidad, nada más casi salir el artículo, Vladimir Zelensky salía con la respuesta absolutamente preparada a este respecto y hablaba de que ni hablar de ningún tipo de concesiones territoriales. Vladimir Putin no recibirá nada porque Rusia es la parte débil, pareciera mentira, ¿no?, que había reconocido hace apenas unos días que estaba luchando contra un gran país, pero la situación de Ucrania no es ni mucho menos tal como para efectivamente concederle nada a la Federación de Rusia. Vamos a ver cuál es la situación real de Ucrania en el frente para llegar a la conclusión de hasta qué punto Vladimir Putin realmente podía haber o no haber hecho semejantes declaraciones, porque esto lo cita una fuente supuestamente privada que de alguna forma estuvo involucrada en la conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump. O sea que una fuente cuya veracidad no vamos a poder comprobar, pero vamos a contar con la lógica para este asunto. En primer lugar, vamos a ir avanzando directamente sobre la situación en el frente. Aquí tenéis una de las imágenes más descriptivas de lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente ucraniano, que es la imagen de la parte de Pakrovsk del frente de Donetsk. Aquí es donde se están produciendo los combates más feroces, sin duda alguna, y donde estáis viendo a 2 soldados ucranianos levantando 2 trapos blancos, rindiéndose a la Federación de Rusia. Esta, os diría que ahora mismo está siendo algo así como la regla de oro en Pakrovsk. La defensa ucraniana se está cayendo a cachos y la toma de la localidad, estas son las imágenes de ella. Fijaos por favor en el suelo, ¿veis estos destellos blancos? Se trata de cables de drones FPV, hay muchísimos, o sea, todo está básicamente plagado y repito, las fuerzas ucranianas tienen a día de hoy muy poco tiempo para poder salir de la localidad y no perder a la gran mayoría de sus efectivos,
pero el plan en realidad es otro y enseguida vamos a citar las propias fuentes ucranianas, una vez más, que dicen sobre la situación en el frente de Pakrovsk, entre otros, os diría en la totalidad del frente ucraniano, qué es lo que está ocurriendo, por qué Zelensky no quiere entregar estas localidades, qué es lo que está ocurriendo realmente en Pakrovsk y a santo de qué están manteniendo no solo a sus mejores unidades dentro de esta localidad, cosa que ya vimos, por ejemplo, en el caso de Bakhmut, vimos también en el caso de Avdiivka, sino que además están mandando a esa especie de embudo de Pakrovsk, que lo estamos llamando ahora, a las mejores unidades que todavía quedan en reserva. O sea, de alguna forma, la picadora de carne del frente ucraniano se ha movido de sitio, ya estuvo ubicada, repito, en Artyomovsk, antigua ciudad de Bakhmut, estuvo ubicada también en la ciudad de Avdiivka, que el año pasado fue ya tomada por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y ahora se ha movido a Pakrovsk, la ciudad de Krasnoarmeysk, como la suelen llamar dentro de Rusia. La situación es básicamente la que estáis viendo en las imágenes. Es el sitio en el mapa donde ahora mismo os diría tienen lugar los combates más brutales, junto quizás a la localidad de Konstantinovka y a la localidad de Kupiansk. Y aquí es donde llegamos al punto exacto donde en un par de mapas una fuente ucraniana está hablando de cuál es la situación real ahora mismo en el frente y os la voy a citar esta publicación tal cual. Nuestra fuente informa que los rusos están estirando las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los rusos han abierto una nueva dirección de ataque, la dirección de Izium-Askol, para cortar la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sector norte del frente de Donetsk. Ya teníamos esta información desde el 3 de abril. Ya se están acercando a Karovillar. Si logran tomarlo antes de finales de octubre, luego vendrán Rubtsi y esto será todo. La dirección Baravskoye solo podrá ser abastecida a través del cuello de botella que habrá en el asentamiento de Baravaya, lo que provocará una crisis de suministro en todo el sector. Las imágenes de las que está hablando esta fuente ucraniana son básicamente estas, las que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas. Esto es precisamente ahí arriba es donde está en el mapa de la izquierda, os lo he acercado precisamente por eso, la localidad de Baravaya, que será el único punto a través del cual se va a abastecer prácticamente toda una dirección del frente ucraniano. Es decir, la situación en este momento está siendo, repito, absolutamente crítica. Y sigo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen suficientes fuerzas para reaccionar a todos los puntos críticos al mismo tiempo, ya que en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporozhye la situación es absolutamente catastrófica. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia presionan desde todos lados y las Fuerzas Armadas de Ucrania retroceden, perdiendo grandes fortificaciones en días, ni siquiera en meses. Pronto el embudo de Pakrovsk agotará todas las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la defensa allí colapsará. Entonces será un desastre total en la defensa. Zelensky hoy volvió a exigir a Syrskyi que lance las fuerzas restantes para estabilizar la situación y mantener Pakrovsk-Mirnograd hasta finales de este año a toda costa, mientras él atacará la infraestructura rusa y desplazará el foco de las victorias hacia este caso. Todas nuestras fuentes informan que Syrskyi ya no controla la situación en el frente y se ve obligado a apagar constantemente nuevos incendios, pero carece de herramientas, así como también carece de recursos suficientes para ello. Estamos hablando, en este sentido, de la dirección de Pakrovsk. Ahora, muy en particular, esta última parte venía a citar precisamente la situación, repito, absolutamente crítica en la dirección de Pakrovsk. Pero esto no lo es todo, o sea, además de que se están añadiendo nuevos frentes, como por ejemplo el de Izium, la estrategia en términos generales de la Federación de Rusia de presionar sobre la totalidad de la línea del frente ucraniano está resultando tremendamente eficaz, tremendamente eficiente y en este sentido ahora mismo
Ucrania realmente tiene problemas en prácticamente toda la línea de contacto. No solo sucede aquí, sucede, por ejemplo, y esto es otro de los puntos más calientes en estos mismos momentos, en la localidad de Konstantinovka. Las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia están combatiendo en la zona urbana, lo estáis viendo en el mapa, la localidad de Konstantinovka, también perteneciente al frente de Donetsk. La situación se complica por la línea defensiva que las Fuerzas Armadas de Ucrania han establecido en las granjas a las afueras de la ciudad de Saturnovka, informa el diario del paracaidista. Al mismo tiempo, entre las localidades de Plishivka y también de Alexandra Sultino, continúa la ofensiva. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas, intentan evacuar y reagruparse, sin embargo, todos estos intentos son frustrados desde el aire por los operadores de drones rusos. Además de esto, se reportan ya localidades liberadas. Aquí veis otra de ellas, aquí está, cerca de la ciudad de Krasnoarmeysk, que es lo que en Rusia se denomina, como en Rusia no se denomina la ciudad de Pakrovsk. Así, por ejemplo, recientemente se ha liberado la localidad de Chunishina, que es precisamente la que estáis viendo ahora mismo en el mapa, pero estamos llegando poco a poco al punto absolutamente clave de todo esto. En esta imagen estáis viendo varias regiones a la vez y, digamos, la intersección, la encrucijada absoluta para las Fuerzas Armadas de Ucrania entre las regiones en cuestión. En la parte de arriba se encuentra la región de Dnipropetrovsk, en la parte de abajo se encuentra la región de Zaporozhye. En rojo veis los recientes avances de la Federación de Rusia y arriba la flecha azul indica la dirección de Pakrovsk, donde todavía se van a producir avances de aún mayores dimensiones. O sea, esto ahora mismo se está convirtiendo en la piedra angular de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque no solo tienen que hacerle frente al ejército ruso en la región de Donetsk, que es sin duda alguna la principal, sino que Rusia en muchos puntos del frente está entrando como en mantequilla también en otras regiones. El enemigo reporta una situación muy difícil en la intersección de las regiones de la República Popular de Donetsk, Zaporozhye y Dnipropetrovsk. Esto lo reportan fuentes militares de la Federación de Rusia. En los últimos meses, esta se ha convertido en la dirección más difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde el ejército ruso avanza constantemente. Recientemente, las Fuerzas Armadas rusas han avanzado más de 20 kilómetros en este frente. Y aquí hay otra peculiaridad, perdonad, que confundo a veces esta palabra. Hay otra peculiaridad, es que desde aquí, desde la zona del frente, sobre todo que se encuentra más al norte, que es la de Liman-Seversk, quedan unos 20 kilómetros hacia la aglomeración absolutamente clave de Slaviansk y Kramatorsk. Seguimos viendo la situación muy brevemente sobre el frente. Esta otra localidad liberada por parte de la Federación de Rusia, Plishivka, y cuando nos vamos a la dirección de Kharkov, cambiando muy rápidamente de mapa, vemos otros avances de la Federación de Rusia también en esta dirección del frente. Reportan avances rusos las propias frentes de la parte rusa. Dirección de Kharkov, avance de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Los combates se han intensificado con nueva fuerza cerca del asentamiento de Volchansky Hutará. Tras la reciente liberación del asentamiento Tijaya, el enemigo retiró el resto de su equipo a Volchansky Hutará. Nuestros omnipresentes drones Molnia destruyen el equipo y el personal del enemigo. Los fusileros motorizados de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia cruzan obstáculos acuáticos y se preparan para liberar a la localidad de Volchansky Hutará. Es decir, ahora mismo la situación, como lo podéis observar en la totalidad del frente ucraniano, y aquí vemos varios mapas más de avances rusos que están teniendo lugar prácticamente sin parar hasta llegar a otro de los puntos más calientes en estos mismos momentos, que en particular, por supuesto, se encuentra en la zona de Kupiansk. Las imágenes, de hecho, hablan por sí solas. Hay fuentes que incluso se encuentran dentro de la propia Ucrania que reportan avances en términos
de que el 70% de la ciudad ya está bajo el control total de la Federación de Rusia y muy pronto van a comenzar trabajos ya puramente de eliminación de fuerzas enemigas dentro de lo que será el cerco, el embudo, como queráis llamarlo, de Kupiansk. Tened en cuenta que Ucrania aquí tiene que prestarle atención a Kupiansk, pero a la par con la localidad de Pakrovsk, donde ya hemos visto qué tan crítica es la situación, absolutamente crítica. Esto además se suma a la situación también bastante crítica, aunque menores dimensiones, de la localidad de Konstantinovka, y a esto habrá que sumarle también lo que hemos visto recientemente, que la Federación de Rusia está avanzando día tras día, liberando regiones que inicialmente no estaban en las quinielas, como por ejemplo son las regiones de Zaporozhye y Dnipropetrovsk, es decir, Zaporozhye sí forma parte de la Constitución rusa, pero esta intersección, ya pasando a Dnipropetrovsk, es una región absolutamente nueva que Rusia inicialmente pareciera no tenía pensado tomar bajo su control. Sin embargo, esto, lo que estáis viendo ahora, es la situación en Kupiansk que realmente se repite en prácticamente la totalidad de la línea del frente. Aquí algunas imágenes de la localidad de Poltavka, que recientemente ha sido liberada por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Si hay que recalcar algo de forma especial, sin duda alguna, es el hecho de que se está avanzando por la totalidad del frente ucraniano, se está haciendo prácticamente sin parar, y esto nos lleva al punto clave desde el cual iniciamos este directo, que por supuesto no se me olvida ni mucho menos. Los medios occidentales aseguran que Vladimir Putin ahora se dispone a cederle territorios a Ucrania. Por favor, miren estas imágenes y sobre todo recapacitando, ¿no?, sobre la situación actual del frente ucraniano que hemos estado relatando en sus diversas dimensiones. Decidme qué sentido tendría para Rusia ahora hacerle ningún tipo de concesiones territoriales para Ucrania, máxime teniendo en cuenta que las regiones que se citan como preparadas para el intercambio son aquellas, entre otras, que a día de hoy ya forman parte de la Constitución de la Federación de Rusia. Es decir, Vladimir Putin, como mucho, quizás podría de alguna forma aceptar la situación del frente en estas regiones y decir, vale, nos vamos a quedar exactamente por la línea de contacto en la región de Zaporozhye, anexionando esa parte que efectivamente hoy se encuentra bajo nuestro control a la Federación de Rusia en términos definitivos. Así, lo mismo podríamos hacer y vamos a hacer con la región de Jersón, la gran mayoría de la cual, a todo esto, efectivamente se encuentra en la parte controlada por Ucrania, en la otra orilla del río, pero ahora mismo forzar el río se está haciendo sumamente duro y yo diría prácticamente imposible, sobre todo si lo que no se quiere es perder a soldados experimentados por doquier. Entonces, si bien hubo bastantes rumores, vamos a llamarlo así, de que Vladimir Putin estaría dispuesto a aceptar la situación en estas dos regiones e incorporarlas al territorio de la Federación de Rusia exactamente en las dimensiones en las que ahora se controlan, ¿no?, por parte del ejército ruso, el resto de las regiones no parecen ni mucho menos aceptables. O sea, entregar lo que ya controla de Zaporozhye y de Jersón suena a una absoluta locura, sobre todo habiendo firmado que forman parte de la Constitución rusa. Después, las regiones que se citaban por Washington Post y otros tantos medios occidentales que enseguida han cogido esta noticia son las regiones de Sumy, Zaporozhye, perdonad, las regiones de Sumy, Dnipropetrovsk, así como también la región de Kharkov. En este sentido, si bien estos territorios pudieran ser intercambiados, dudo mucho que la fórmula corresponda a lo que algunas fuentes, a todo esto desde Ucrania, aunque lo intenten hacer de tapadillo, pero ya no engañan a nadie, indican de este 2 kilómetros por 1 kilómetro, o sea, punto muy poco creíble, porque realmente os diría que 2 kilómetros de la región de Donetsk, vamos, 1 kilómetro de la región de Donetsk, al revés,
no debería equivaler para Rusia en ningún caso a 2 kilómetros de ninguna otra región. Suena a un absoluto absurdo y en este sentido, cada vez más, yo personalmente creo que se trata efectivamente de una suerte de noticias que, digamos, se han creado ad hoc para que el Estado ucraniano se pueda lucir en condiciones relativamente cómodas. Esto tiene que ver, por supuesto, con la necesidad de Vladimir Zelensky de alguna forma darle una, por mínima que fuera, victoria al pueblo ucraniano para que digan, bueno, nuestro presidente ha sido muy duro y ha dicho que a Rusia no le vamos a hacer ninguna concesión, aún arrastrándose Vladimir Putin y pidiendo, ¿no?, prácticamente que cojamos ese territorio a cambio de ese otro que él quiere con ansias, pero de ninguna manera puede controlar. Esto también le hace como una especie de guiño a Donald Trump, que efectivamente no parece que en esa conversación telefónica con Vladimir Putin ha conseguido prácticamente lo imposible. Sin duda, un plan mediático muy bien montado que deja, repito, a la Federación de Rusia, sobre todo a la gente que apoya a Rusia, tanto dentro como fuera del país, en una posición realmente difícil. O sea, el ejército ruso ha estado conquistando todo este territorio, bueno, liberando, ¿no?, que se dice dentro de la Federación de Rusia, todo este territorio. ¿Para qué exactamente? Para entregárselo a Ucrania. Esto a mí personalmente me suena, repito, a una estrategia mediática más que otra cosa. Si queréis mi opinión, ya no tanto como analista geopolítica, más bien como corresponsal de guerra, y habiéndolo hablado con los militares aquí, en la zona del frente, lo que dicen la gran mayoría de ellos es que ven absolutamente aceptable varias cuestiones. Por un lado, que efectivamente la línea de contacto actual en las regiones de Zaporozhye y Gerson se acepte como la totalidad de estas regiones. Sobre todo hablan, repito, los militares, de la complejidad de liberar la totalidad de la región de Gerson, al menos en estos mismos momentos. Dicen, no es imposible, pero tendríamos que gastar demasiados efectivos y teniendo en cuenta que Occidente muy probablemente quisiera en ese momento tan delicado para nosotros abrir también otras líneas del frente y otros países, incluso otros escenarios, ¿no?, de combate, pues deberíamos estar preparados, no podemos permitirnos atacar con todo en Ucrania y quedarnos prácticamente literal, ¿no?, en bragas en otras zonas que todavía sin duda alguna están por surgir en el panorama militar, porque Occidente no va a dejar a Rusia así como así. De modo que esto efectivamente podría ser cierto. Dudo mucho, repito, que estos territorios vayan a ser intercambiados por nada. Luego, las opiniones en términos de las regiones de Sumy, Kharkov y Dnipropetrovsk difieren bastante. Hay una parte de, bueno, analistas y también, por supuesto, militares que son muy conscientes de que una línea de amortiguación, una zona incluso de amortiguación que se llamaría una zona gris, es absolutamente necesaria. Vladimir Putin dio la orden de crearla y es efectivamente lo que se está haciendo ahora mismo en estas regiones. O sea, probablemente ni siquiera entren a formar parte de la Federación de Rusia como tales, sino que sean algo así como una zona desmilitarizada. Ahora bien, en una situación de gran necesidad de acabar los combates ya de ya, hay efectivamente voces que no descartan que estos territorios pudieran ser intercambiados o parte de ellos por la Federación de Rusia por otras regiones que efectivamente ya forman parte de la Constitución rusa. Esto, por supuesto, habría que verlo, pero sin duda alguna, incluso para mí, es una opinión para nada descartable. Lo que sí es cierto y absolutamente seguro es que los avances sobre el frente ahora se están produciendo en un ritmo muy bueno, os diría prácticamente imparable, o sea, despacio, pero sin duda alguna con buena letra. Ya está todo como muy bien encaminado, muy establecido, como para echarse para atrás a santo de que esta parte no se entiende muy bien, pero la que sin duda alguna hay que destacar aquí de forma especial es la parte en la cual el régimen de Kiev está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener la línea de contacto, sobre todo en la región de Donetsk, exactamente
en las dimensiones, o sea, en la configuración en la que se encuentra en estos mismos momentos. Lo hemos visto ahora por parte de esta información, ¿no? que nos venía de una fuente ucraniana, y os aseguro que no es la única que habla en estos términos. Vamos, yo estoy convencida de que lo están haciendo porque la región de Donetsk, que Ucrania todavía controla y que para Rusia sin duda alguna es la más importante, es la más simbólica, es la que siempre ha estado ahí, es la que ya forma parte de la Constitución, es la que sí o sí hay que controlar. Entonces, la región de Donetsk, mientras Ucrania la tenga, va a seguir teniendo un as en la manga, algo que Rusia quiere por encima de todas las cosas. En el momento en el que comience a perder en Pakrovsk y esa línea del frente se va a ir derrumbando, porque tengo preparado para vosotros todavía, tengo que estructurarlo algo bien, pero ese vídeo sobre la absoluta mentira occidental, sobre el hecho de que la Federación de Rusia supuestamente pues todavía tiene como 100 años de guerra al ritmo que van para controlar la totalidad del territorio ucraniano. Esto no va para nada así. De hecho, lo que es tan difícil de controlar en prácticamente 4 años del conflicto puede de repente caer de un día para otro en cuestión literal de un par de semanas. Ucrania tiene que firmar la capitulación total, porque el frente no depende ni mucho menos de la cantidad de tiempo que se pasa, o sea, no es equiparable el hecho de que se haya tomado tanto territorio en tanto tiempo como para hacer un plan a futuro, porque depende de equipos, depende de personal que a Ucrania le está quedando en cada vez menores cantidades, y aquí la clave está en que están desgastando sus últimas fuerzas tratando de retener, repito, la región más importante de todas, para Rusia y también para Ucrania. La guerra definitivamente, o sea, al menos en términos de esta operación militar especial, se va a decidir dentro de la región de Donetsk o dentro de la República Popular de Donetsk, por supuesto, hablando de la parte que ahora mismo se encuentra en disputa. En particular, esta campaña de otoño-invierno veremos batallas decisivas absolutamente en las localidades de Pakrovsk y Konstantinovka. A esto habrá que añadirle también la localidad de Seversk, donde ahora Rusia, que está más al norte, está avanzando también bastante, ha reactivado esta dirección del frente. Por otro lado, sin duda alguna, ya cuando pase esta campaña en las siguientes, vamos a ver la batalla principal, la gran batalla que van a ser las localidades de Slaviansk y Kramatorsk, la aglomeración de Slaviansk y Kramatorsk. Lo que pasa allí definirá sin duda alguna el futuro de la operación militar especial en términos de cuán rápido realmente va a terminar y en qué condiciones va a tener que firmar Ucrania su capitulación. Porque si alguien se piensa que todavía puede ganarle la partida a la Federación de Rusia por mucho que tenga todo el apoyo de la OTAN detrás de sus espaldas, se equivoca y mucho. Venimos, por lo tanto, aquí a hacernos la gran pregunta del inicio de este capítulo. Vladimir Putin está realmente en estas condiciones que acabamos de comentar de forma muy detallada y pormenorizada, dispuesto a ceder territorios, hablando de 5 regiones, a cambio de una sola región de Donetsk, o tan solo se trata una vez más de propaganda, pudiera ser que incluso pagada, total, el dinero de los contribuyentes occidentales parece que da para mucho, que beneficia a todos un poco, menos por supuesto a la Federación de Rusia. Espero ansiosa vuestras respuestas.